Bendiciones, amados hermanos, que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Gracias por transmitir esta página. Hoy estamos muy alegres y dispuestos para alabar y bendecir el santo y bendito nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que hoy vamos a declarar con todo el corazón, que Él es fiel y que para siempre es su misericordia. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Desde toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Él es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dígale, gente, y gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dígaselo fuerte. Señor, eres fiel y tu misericordia, su misericordia de Dios es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia. Dígaselo fuerte al Rey de Reyes. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya.
Altísimo, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, No lo hay. y no hay nadie como tú. Gloria a Dios, porque no tenemos otro Dios, amén, al cual adoramos. El Dios que tú y yo tenemos es el mismo que tuvo Isaac, que tuvo Moisés, que tuvo Jacob, y así muchos héroes que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Así que vamos a seguir alabando y exaltando el poderoso nombre del Señor. ¿Qué le parece? Amén. ¿Cuántos tienen libertad para poder cantar, para poder levantar sus manos, para poder adorarle? Gloria a Dios. Vamos a cantar. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo. Soy su hijo, hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, hay sanidad en las aguas. Dígale, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad. En la casa hay libertad al danzar. Dígalo. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad.
Y a su nombre toda la gloria y toda la honra. Así que cantemos con gozo al Señor en esta hora. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico. De júbilo caerá. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo hay poder en el nombre del Señor. Los muros caerán al sonar mi cántico. Caerán, dígalo fuerte. Los muros caerán con gritos de júbilo. Caerán. Los muros caerán. Cada vez que tú y yo, hermano, alabamos al Señor, esos muros son derribados. ¿Y cuáles son esos muros? El miedo, la tristeza, la preocupación, todas aquellas angustias que muchas veces nosotros pasamos, la situación por la que estamos viviendo, por esta pandemia. Muchas veces nosotros tenemos temor, tenemos miedo, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Y por eso es que hoy tenemos libertad para poder entrar en su presencia. Es por eso que hoy tenemos libertad para poder adorar al Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a seguir exaltando el santo y el bendito nombre del Señor y vamos a declarar hoy que somos libres. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz.
libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me liberó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Dígale todas mis culpas. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre. Dígale perdonado soy. Perdonado soy. Solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me liberó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy. Diga libre, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Gloria a Dios, en Cristo no hay más condenación, somos libres. Así que hermano, sigamos adelante. Sabemos que estamos pasando un momento difícil, pero el Señor está con cada uno de nosotros. Así que el Señor los bendiga y vamos a alabar juntos en una próxima. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de este programa, de este servicio, de este estudio bíblico. Recuerden que somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Bendiciones para todos. Vamos a comenzar, vamos a retomar el estudio de Colosenses. Digo retomar porque la semana pasada nuestros hermanos pastores que pudieron estar hablaron sobre el capítulo 2, verso 6 de Colosenses, y hoy vamos a continuar con el verso 7, que es parte de un mismo estudio, y queremos complementar o concluir lo que la semana pasada se comenzó. Así que vamos a orar y pedirle la bendición a nuestro Dios, y vamos a comenzar este tiempo de estudio con oración. Acompáñenme entonces.
Bendito Dios y eterno Padre, que estás en gloria, en el nombre de Jesús. Hoy, al acercarnos al trono de tu gracia, pedimos la asistencia de Espíritu Santo, la dirección de Espíritu Santo, que tu gracia y amor esté sobre nosotros y que nuestras palabras, nuestras ideas y lo que vamos a compartir, Señor, termine siendo de bendición y edificación para toda la audiencia de esta transmisión. Gracias por la vida de mis hermanos pastores que estamos unidos hoy para compartir este tiempo de aprendizaje. Bendícenos de una manera especial y que vamos a tener un tiempo de aprendizaje en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada nuestros hermanos nos dirigieron hablando sobre el verso 6 del capítulo 2 de Colosenses, que dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y sobreedificados en él y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice el verso 6 y el verso 7 de Colosenses. Entonces, en la primera parte que estuvimos hablando la semana pasada, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y se habló precisamente de esa manera de andar en él. Y es que la idea de Pablo nos propone en el verso 6 hacer una especie de chequeo muy serio en cuanto a la firmeza de nuestra fe en Cristo Jesús. Y la preocupación principal del apóstol en cuanto a los colosenses es saber si ellos iban a mantenerse firmes en su fe o se dejarán arrastrar por los falsos maestros. Y eso nos hace recordar que usted y yo también somos susceptibles a las mismas debilidades que tenían ellos. De la misma manera vamos a encontrarnos en medio de algunos vientos de doctrina y diversas formas de espiritualidad. Incluso vamos a ser testigos de cómo algunos amigos mueven su forma de ser, no mantienen la firmeza de su fe y cambian a veces de iglesia, de pensamientos y algunas cosas que pueden variar en ellos. Es decir, no todos nosotros podemos garantizar que no hay nada ni nadie que nos haga movernos de la fe en Cristo Jesús. Hay cosas y testimonios y gente que ha cambiado su forma de pensar o de ser o de hacer las cosas, y eso provoca pues una reflexión de nosotros. Hoy hablamos del verso 7 que dice firmemente arraigados, esa parte de la que me corresponde a mí conversar con ustedes. Pablo estuviera como cerrando o rematando un tema, y es precisamente el de andar en Cristo, añadiendo frases poco a poco que hemos venido explicando, ¿verdad? Y ahora toca hablar de una fe firme, ¿verdad? Por eso va a decir firmemente arraigados. Y esa es la fuerza con la que empieza el apóstol Pablo. Es decir, no es posible estar firmes en la fe sin avanzar y crecer. Y sino solo estar parados. Es decir, cuando hemos creído, nuestra fe es progresiva y va avanzando y en realidad no se puede como hacernos para atrás en lo que ya hemos avanzado. La primera frase que vemos acá en la Reina Valera, que dice firmemente arraigados, y la Nueva Traducción Viviente dice arraíguense profundamente. Es una figura realmente de agricultura de las personas que usan eso como una raíz profunda produce o va a producir firmeza, a fin de que, por ejemplo, un árbol se mantenga firme y no caiga con los vientos y las tempestades. Es necesario que tenga no solo buenas raíces, sino profundas y que siga creciendo constantemente. De esa cuenta es que la Reina Valera dice firmemente arraigados, y la Nueva Traducción Viviente dice que se arraiguen profundamente, es decir, algo que dé estabilidad, un buen cimiento, un buen fundamento de lo que el apóstol Pablo está creciendo y está proponiendo, está enseñando. Y es como decir que es o se crece o se muere.
Esa es la realidad de la fe. La fe va en continuo crecimiento, porque si llega un momento en que se estanca, empieza a retroceder y termina muriendo. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esa parte. Muy importante. El secreto de la vitalidad del creyente no está en las manifestaciones externas, en lo que pueda exhibir o hacer, sino en su auténtica relación con Cristo Jesús. Si su relación es auténtica, todo lo demás viene por inercia. Podemos citar al evangelista Mateo acá cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Entonces, esa auténtica fe y esta auténtica relación con Cristo va a producir fruto, o debe producir fruto de una manera importante y que se pueda testificar a los demás. Ya lo ha dicho Santiago cuando dice: muéstrame tu fe. Y es como que Santiago está diciendo: la fe que yo te muestro se revela por las obras que hago. Y tú, ¿cómo muestras tu fe? Ese le está preguntando a aquellos. No está contradiciendo la idea de Pablo de que la salvación es por fe. Está pensando en que nuestra fe, nuestra relación con Dios, la autenticidad de nuestra relación con Dios va a reflejarse o verse reflejada en nuestras acciones. Jesús lo ha dicho en San Juan capítulo 15, verso 5, cuando dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos o sarmientos, como dice otra versión. El que permanece en mí y yo en él, ese da, y usa esta expresión, mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Es muy importante ese juego de palabras. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho, mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Para andar en Cristo y mantenernos firmes en la fe, lo primero que necesitamos es mantenernos firmes, es decir, no variar, no cambiar, no creer una cosa hoy y mañana. Es como aquellos hermanos que suelen estar en la iglesia y de pronto a usted le ha pasado en alguna ocasión, hermano, que está viendo esta transmisión, que de pronto llega con ánimos de servir y está en el mes de diciembre, finales de diciembre, queriendo servir, y empieza enero con mucha energía y febrero le va bajando, marzo más abajito, y ya en mayo usted ya no quiere servir, y en junio deja su privilegio y se espera hasta diciembre del otro año para volver a tomar fuerza. Eso no es estar firme en la fe. La firmeza de la fe es algo constante que va en crecimiento y no estancados. Entonces, la manera de andar en Cristo de una manera real es estando firmes en nuestra fe y mantenernos firmes en esta fe, arraigados en esa relación con el Señor Jesús. Por otro lado, esta primera frase del apóstol emplea un participio perfecto, es decir, una manera muy concluyente. Es como diciendo, habiendo sido arraigados, ¿verdad? Es decir, no es algo que vaya a suceder, sino que ya sucedió. Cuando nosotros creemos en Cristo, empieza la siembra y hay que desarrollar la raíz profunda y desarrollar esta relación con Dios. Pero es algo que ya comenzó, no es algo que podría comenzar. En el momento que tenemos ese encuentro con Cristo, empieza ese proceso y nosotros debemos también hacer nuestra parte. Y es que la idea que da a entender todo esto es echar raíces, es una realidad que ya se está cumpliendo, ya comenzó, como le decía, y ya es algo que desde nuestra conversión sucede o había sucedido en el caso de los colosenses. En cambio, los otros tres participios que va a mencionar a continuación cuando dice el apóstol Pablo sobre edificados, y va a decir también confirmados en la versión de la Reina Valera. Esos otros participios están en tiempo presente, es algo que está sucediendo. Lo otro ya sucedió, ya comenzó. O sea, no puede uno echar raíces si no ha sido sembrado. Eso ya sucedió
y todo lo demás viene después, como lo vamos a ver con nuestros hermanos en unos momentos. Entonces, lo que el apóstol Pablo está sugiriendo es una acción continua en ese momento, edificándoos en él, consolidando vuestra fe y rebosando en acción de gracias. Y bien es cierto, como hemos dicho, que un árbol para crecer y fructificar debe seguir extendiendo sus raíces hacia abajo, profundizando de una forma continua. Y el apóstol contempla aquí el arraigarse como una acción pasada, algo que ya comenzó. El compromiso inicial con Cristo como Señor y Salvador al recibir a Cristo, que nos habla el versículo 6, y la incorporación de los colosenses en él. Es decir, él ya comenzó y ahora es un proceso que debe continuar, y es donde vamos a hablar de las otras cosas que nuestros hermanos nos van a compartir a continuación. Pero cierro esta parte diciendo que cuando la palabra habla de arraigados en él, habla de algo que ya comenzó y algo que no va a terminar. No es un evento que pasó en el pasado y ya no tiene que pasar, sino es una acción continua. Mientras hay vida, mientras está una relación con Dios activa, hay raíces profundizando, hay frutos manifestándose por esa estrecha relación con nuestro Señor. Esa es esta parte que me ha tocado compartir, y ahora el hermano Pastor Eddie continúa con la enseñanza que sigue. Bendiciones del Señor, hermanos. Un privilegio nuevamente estar acá reunidos para seguir escudriñando la palabra del Señor. Bueno, ya nos explicaba nuestro hermano Abdiel, ¿verdad? De ese proceso por el cual Dios nos ha traído, pero que Dios ha hecho cosas que las hizo una vez y para siempre, como nos decía él, haciendo uso de las figuras, ¿verdad? Poniéndonos a pensar en agricultura, y ahora nos va a hacer pensar en la construcción. O diríamos, ¿verdad? Una vez echadas las raíces, el árbol puede crecer. Hablando de construcción, una vez echados los cimientos, puede levantarse la casa. Es decir, una vez que ya hay cimientos, podemos empezar a construir y a construir, ¿verdad? Pablo pasa del mundo de la agricultura al de la construcción. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 9, Pablo dice: vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice el apóstol Pablo allí en ese pasaje, ¿verdad? Notemos que Pablo no dice que debemos sobreedificarnos, es decir, edificar sobre nosotros mismos. Ya nos lo decía nuestro hermano Pastor Abdiel, la palabra que él explicaba, ¿verdad? Eso ya sucedió. La cuestión de edificar es un proceso diario, ¿verdad? Continuo, ¿verdad? Hay que estar trabajando en ello cada día. Y por eso es que Pablo dice allí, ¿verdad? Sobre edificar, es decir, edificándoos en él, dice el apóstol Pablo, no en nosotros. Y Cristo, debemos decirlo, que Cristo no solo es el fundamento y la piedra angular de nuestra edificación, sino también el modelo que tenemos que seguir, el arquitecto de nuestras vidas. Y realmente la palabra nos lo explica muy bien, ¿verdad? Pero estamos hablando de edificarnos en él, ¿verdad? Él es el principal constructor. Si no estuviese él como fundamento, no podríamos edificar, ¿verdad? Ahora bien, no es cuestión de que, bueno, le concedo al Señor el puesto de fundador, ¿verdad? Le concedo ese puesto a él y luego yo edifico lo que quiera, ¿verdad? Puedo edificar en mi vida como a mí se me antoje, de acuerdo a mis propios gustos. No, no se trata de eso. El Señor es el que debe ser todo en nosotros, es decir, Él debe ser nuestro todo en nosotros, ¿verdad? Edificarnos es crecer en Cristo, ¿verdad? Edificarnos es crecer en Cristo, es seguir su ejemplo, andar en sus caminos, obedecer sus mandatos. Eso es edificarnos, ¿verdad? En Él. Al punto de que debemos llegar a ser semejantes a Cristo.
Esa es la idea de edificarnos en Él, ¿verdad? No podemos, vuelvo y digo, concederle a Él, así Él fue el fundador, ¿verdad? Y yo puedo edificar como yo quiera, de acuerdo a mis gustos y antojos. No, no, se trata de ser como Él fue, llegar a la semejanza de Él. Y me llama la atención los escritos de Pablo, porque por ejemplo, en Efesios 4:13 al 16, Pablo habla e ilustra ahí de una manera bien interesante, porque él dice allí, fíjese, y habla de la maduración de un ser humano hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice el escritor bíblico. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La meta de edificarnos en Él es llegar a ser como Él fue, ¿verdad? Esa es la meta de todo cristiano, es la meta que Dios nos ha puesto, es en lo que cada día usted y yo debemos estar luchando, ¿verdad? El Señor es el ejemplo a seguir, el Señor es la meta de nuestra edificación, debemos llegar a ser como Él fue, debemos ir caminando, por eso es que como decía al principio, ¿no? De que el edificar habla de una acción diaria, ¿verdad? No es algo como nos explicó nuestro hermano Diel, aquello ya pasó y no va a volver a suceder. En el caso de edificar, sí, ¿verdad? Es día tras día, lucha tras lucha, ¿verdad? Hay que luchar cada día para lograrlo, ¿verdad? Al margen de estos significados, la consideración principal de esta frase de edificarnos en Él es que nuestra vida debe ser una experiencia de continuo desarrollo y maduración en Cristo. Eso debe ser nuestra vida espiritual. Quien se estanca en el camino queda como un niño, indefenso en las tribulaciones y pruebas de vida o que vienen a la vida, siendo golpeado por ello, ¿verdad? Y llevado de un lado a otro por vientos de doctrina. Una vez más podemos notar que quien no avanza en el camino que Dios nos traza, vamos a estar condenados a retroceder. Por eso siempre diremos, ¿no? Que la madurez espiritual no es por los años que tengamos en una congregación, sino es la manera en que vamos edificando nuestra vida espiritual. Porque podemos pasar 40, 30, 50 años, pero estar como niños espirituales. No olvide que la palabra del Señor nos está animando, nos está exhortando a que edifiquemos en Él, ¿verdad? Así que entonces note, el edificio debe crecer día tras día, semana tras semana, hasta que lleguemos a ser morada digna del Espíritu Santo de Dios. No es cuestión de tener la Biblia de pasta a pasta en la mente, sino se trata de ser cada día, cada mes, como Cristo Jesús. Que la gente pueda ver en la calle en nosotros a Jesucristo, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan, el que dice que tiene a Cristo debe andar como Él anduvo. Eso es ir edificando cada día en el Señor. Así que, hermanos, amigos que nos ven, luchemos, por favor, cada día de vida que Dios nos dé. Luchemos por ir edificando de acuerdo a la palabra del Señor, como dijimos hace un momento. Edificar es eso, andar de acuerdo a los mandamientos y estatutos del Señor, ¿verdad? Es como ir edificando, que puedan ver a Cristo en nosotros. Con la ayuda del Señor lo lograremos, y quiero cederle el tiempo a nuestro hermano pastor Bernabé. Él continuará explicándonos la siguiente palabra. El tiempo es suyo, hermano. Amén, damos gracias al Señor por este tiempo de estudio bíblico y dándole continuidad a lo que ya hemos estado estudiando. Hace bastante énfasis en nuestras bases, hace mucho énfasis en no perder ese objetivo, y esta parte lo menciona, dice: confirmados en la fe, tal como fuisteis instruidos. Aquí nosotros podemos hacer un énfasis en establecer, en consolidar, en la manera que nosotros hemos escudriñado la palabra del Señor. Nosotros vamos a ir creciendo definitivamente en conocimiento acerca de Él, pero no vamos a poder dar fe de ello
si no nos acercamos a las Escrituras. Yo no puedo decir, quiero conocer de Cristo, quiero acercarme a Él, y yo no me tomo el tiempo para escudriñar las Escrituras, para poder entenderle. Es la manera que nosotros podemos crecer definitivamente, sin prestarle atención a las influencias que hoy por hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Que eso siempre ha existido. Es algo que no podemos nosotros permitir, dejarnos influenciar por corrientes teológicas y, por qué no decirlo, por corrientes filosóficas. Y aquí nos da un claro ejemplo y no lo puede dar con una descripción más fácil. Nos lo menciona por medio de un constructor o arquitecto y por medio de esto nos enseña a nosotros y nos compara. Y nos pone un ejemplo muy claro y nosotros lo podríamos entender. Un edificio se logra levantar únicamente si el constructor es constante. Un constructor que está constantemente cambiando de ubicación, que lo quiera hacer en un lado, que quiera hacer en otro, no lo va a poder lograr. De la misma manera, lo compara con un árbol sano y fuerte. Si constantemente se está trasplantando o el agricultor hace esto, no va a lograr que el árbol crezca, que el árbol pueda dar fruto, que pueda enraizarse. La autenticidad que nosotros tenemos del Evangelio es una de las características que podemos destacar, es que es inmóvil, no se mueve nuestra base de un día para otro. Nosotros no podemos tomar una doctrina un día, tomar otra doctrina un día, como en aquella iglesia lo hacen, pues yo voy a cambiar mi manera de pensar. Debemos escudriñar nosotros a la luz de las Escrituras en dónde y cómo hemos crecido. Y lejos de dejarnos influenciar, analizar estas corrientes, ¿verdad? Son novedades que se dan hoy por hoy, las nuevas olas, pero nosotros en nuestro crecimiento espiritual debemos de tener siempre presente esto, que el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo es un conocimiento espiritual. Y esto tiene que ver definitivamente con lo que nosotros vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, vamos desarrollando dones, vamos entendiendo de mejor manera la palabra del Señor. Y esto nos hace un énfasis a nosotros y nos menciona un texto bastante interesante que es 2 de Timoteo 3:7, que dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y nosotros, a lo que hemos escudriñado de las Escrituras, nosotros sabemos de que no vamos a llegar a un pleno conocimiento, que vamos en aumento y nos vamos a ir perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros debemos de buscar ser excelentes, nosotros debemos de buscar crecer. ¿Y de qué manera nosotros lo vamos a hacer? Nuestro fundamento, cuál ha sido la base de la cual nosotros hemos partido. Y esto Pablo lo recalca bastante en esta tercera frase, que debemos de consolidarnos en aquella fe que fuimos instruidos. Y aquí seguimos siempre con estos claros ejemplos del mundo de un constructor. Y nos ejemplifica a través de que un edificio no puede ir creciendo a un tamaño provisto si el arquitecto no tiene un plan, si el arquitecto está cambiando constantemente y no hay una base firme, no hay una base sólida. Es importante que nosotros entendamos estas comparaciones, ¿verdad? La única manera de poder tener la única manera que el constructor puede llegar a construir un rascacielos es si tiene las estructuras necesarias y la base sólida para poder mantenerse en pie. Y es exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer en nuestra vida espiritual. Si nosotros queremos y vamos a crecer en Cristo, nosotros debemos de entender que nuestras bases deben estar sólidas. Necesitamos confirmarnos y consolidarnos en la fe que hemos tenido en Cristo Jesús. Ya hemos visto cómo se menciona la palabra fe y cómo nosotros la podemos entender, recordando en el sentido objetivo, que son las doctrinas, y es la doctrina en la que nosotros hemos creído, pero también de la manera que nosotros podemos tener esa confianza en las enseñanzas
que nuestras doctrinas nos presentan, recordar que todas estas doctrinas son importantes para que nosotros podamos tener un crecimiento. Como les mencionaba al inicio, no podemos pretender tener un crecimiento si no escudriñamos esas enseñanzas. No podemos pretender decir que somos seguidores de Cristo si nosotros no nos apegamos a esta doctrina. Por eso es muy interesante cómo hace el énfasis de que debemos de permanecer confirmados, de estar firmes, de estar arraigados. Esas enseñanzas que nos revela la Escritura, que fueron impartidas en aquel entonces en Colosa por Epafras, que demostraban la confianza personal de Cristo y les recuerda nuevamente hacia dónde deben estar ellos apegados, dónde debe estar puesta nuestra fe. Pero hay un aspecto bastante importante que no debemos de olvidar, el contexto en el que se estaba desarrollando. Recordemos que habían doctrinas, que habían falsas normas que querían ser impuestas, y este es el ambiente en el que se desarrolla. Que habían doctrinas totalmente diversas, torcidas, que querían imponer, querían implementar cosas nuevas para acercarse a Dios. Y eso sigue surgiendo hasta el día de hoy. Son doctrinas y hay cosas que se han metido dentro de la iglesia que quieren que sea sí o sí, que sea ley. Si no se cumple eso, pues no se puede acercar al Señor. Nosotros por ello debemos tener siempre presente que todo lo que nosotros escudriñamos debe de estar, todo lo que nosotros escuchamos debe estar apegado a las Escrituras, hacia donde nosotros debemos de buscar esa respuesta. Si nosotros tenemos una vida cristiana y decimos estar arraigados con Cristo, debemos de dar fe de ese crecimiento constante, edificarnos en Él, edificarnos en esa confianza y en ese compromiso. La frase que nosotros podríamos destacar es que necesitamos confirmar nuestra plena confianza en Cristo, tal y como vuestros maestros os enseñaron que lo hicieras. Cómo nosotros anhelamos, cómo nosotros valoramos esas enseñanzas que recibimos en nuestras congregaciones, de nuestros líderes, de nuestros pastores, siempre escudriñando que sea lo que la Biblia nos quiere enseñar. Y como les mencionaba sobre las filosofías, esta usa de manera sagaz todas estas corrientes y siempre ha sido su objetivo de ensuciar el evangelio, de manchar el evangelio, de torcer la verdad que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús a través de estas enseñanzas. Y sin duda nosotros vemos en las verdaderas doctrinas apegadas a la persona y a la obra de Cristo. También necesitamos confirmar nuestra tal y como estas fueron enseñadas desde el principio. Pero ¿cuál va a ser la única manera que nosotros vamos a poder escudriñar? Si nosotros leemos las Escrituras. Si nosotros conocemos el contenido, no vamos a permitir que fácilmente nos engañen con algo que definitivamente eso es el pensamiento del hombre. Si nosotros nos tomamos ese tiempo de entender la palabra, ¿verdad? Y de pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo Él nos continúe enseñando. Nosotros no vamos a dejar que estas influencias nos vengan a poner en duda en lo que nosotros hemos creído. Vamos a crecer en las doctrinas a manera que nosotros vayamos escudriñando, siempre recordando quién es Cristo, la persona de Cristo y su obra. Nosotros vamos a ir desarrollando nuestros talentos, nuestros dones, de manera que vamos a tener confianza en quién, en Cristo Jesús. Debemos de tener esto presente, que debemos de permanecer en las doctrinas sin desviarnos de quién es nuestro objetivo principal, de quién nosotros dependemos. Nosotros vamos a llegar a comprender a manera que nos acercamos. La obra que Cristo hizo, la obra de salvación, que nosotros tenemos esa oportunidad hoy por hoy, es la base de la relación que nosotros tenemos con Él, la fe que nosotros profesamos, de qué manera nosotros nos dejamos persuadir por el evangelio que hemos conocido y recordando que esto es para salvarnos. Ese es el fin de este propósito de conocer las Escrituras, de
permanecer firmes, de estar arraigados de esta salvación que hemos recibido. Y gracias por esta participación. Continuamos con el desarrollo del estudio bíblico. Hermanos, muchas gracias por esta oportunidad. Hay una cuarta característica mencionada por el apóstol Pablo en cuanto a nuestro andar en Cristo, y es rebosando en gratitud o rebosando de gratitud. Un poco sorprendente y paradójico a la vez, porque Pablo estaba en prisión, pero él rebosaba de gozo y gratitud al saber de los hermanos colosenses. Cuando él intercedía por ellos en su oración y cuando les exhortaba en sus escritos y que no se dejaran engañar, como decía el pastor Bernabé, por cuestiones filosóficas. Hermanos, eso es posible para nosotros cuidando nuestra relación con Cristo, analizando que nuestra vida se esté edificando, transformando conforme a la perfecta humanidad de nuestro ser, consolidando o redescubriendo los dones que nos ha dado Dios. Necesitamos estar enraizados fuertemente en Cristo, en una edificación sólida. Solo entonces podemos decir que nuestro corazón está rebosando de gratitud. En Colosenses 1:12, Pablo acabó su intercesión a favor de los hermanos, que se centraba mayormente en la vivencia cristiana, rogando que ellos pudieran dar gracias al Padre. En realidad, una gratitud rebosante es la gratitud que completa el ciclo de la fe. Cuando recibimos a Jesús, al andar en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en nuestra fe. A partir de ese momento empieza nuestra santidad. Nos vamos transformando a la imagen de Cristo y vamos manifestando las diversas bendiciones de nuestro carácter, entre ellos un corazón agradecido. Hermanos, el rebose de gratitud es el fruto que demuestra que nuestras raíces en Cristo son sanas y fructíferos, de conformidad con Colosenses 3:15. La gratitud es entonces genuina y firme. Con todo nuestro corazón deseamos que ustedes y nosotros tengamos en realidad una vida rebosante de gratitud. Que Dios continúe bendiciéndonos y nuestro hermano Ezequiel para darle seguimiento al estudio de hoy en relación a Colosenses 2 y versículo 7. Muchas gracias, hermanos televidentes, estar en esta sintonía. Pues queremos decirles que la enseñanza de esta noche nos ayuda mucho. Y se está hablando de la gratitud. Cuando tenemos nuestra fe arraigada, tenemos esos pasos que nuestros pastores nos acaban de hablar,
nos enseña que la gratitud es importante. A cambio, la ingratitud despierta en nosotros actitudes de resentimiento, de amarguras, que nos hace inmediatamente o fácilmente ser engañados. ¿Cuántas personas antes profesaban una fe como creyentes y han acabado ser diferentes, han acabado ser engañados por diferentes sectas? Hoy en día nos preguntamos, ¿cuántas sectas hay? ¿Por qué aquellos que manifestaban tener una fe genuina, hoy en día están o han terminado en otra secta? Entonces, pero eso hace la ingratitud, porque muchas veces por cualquier circunstancias que se presenta en una congregación, que se presenta con el liderazgo, lo primero que hacemos es murmurar, lo primero que hacemos es criticar. Esas son las causas de las amarguras en nosotros. Un espíritu crítico, un espíritu destructivo, y que no nos lleva a cosas buenas, nos lleva a murmurar y nos volvemos nosotros ingratos hasta cierto punto. Debemos tener cuidado en cuanto a esto. Ahora, la misma regla de 3, digamos, pensando en la gratitud, es una de las maneras más eficaces de espantar el peligro de la heterodoxia. ¿Qué es esto? Que es la doctrina u opinión de un grupo o la mayoría en una congregación. Si nuestros corazones rebosan de amor, agradecidos hacia Él, solo cuando nos enfriamos nos volvemos ingratos. De verdad. Pero cuando tenemos gratitud en nuestros corazones, tenemos gozo en nuestros corazones, nosotros somos agradecidos con el Señor. Pero cuando no, nos enfriamos, desertar y abandonar nuestra lealtad. Escuche esto. Nuestra lealtad no es con el pastor, no es con los hermanos de la congregación, sí, nuestra lealtad con Dios es lo más importante. Entonces debemos tener cuidado en todos esos aspectos. En el versículo 7 que leímos, y la última parte dice, abundemos en gracia. Pues la gratitud, hermanos, sobreabunda. ¿Por qué debemos darle gracias al Señor o debemos de darle gracias al Señor? A fin de cuentas, Pablo ya había dedicado largo párrafos de su carta a enumerar. Si no sentimos gratitud, o bien es porque estos motivos no forman parte de nuestra experiencia real, o que no nos hemos detenido para meditar en las gloriosas realidades, promesas y expectativas que tenemos en Cristo. Abundar. En nuestra versión es rebosar. Es una palabra empleada con frecuencia por el apóstol. Sugiere la idea de ir creciendo en algo, lo que han venido diciendo nuestros hermanos, de la planta enraizada, del edificio fundamentado que sigue creciendo y semana con semana va creciendo, según nos decía el pastor Eddie. Pues luego nosotros tenemos que pensar en eso, que sugiere esa idea de ir creciendo en algo a desbordar al límite. Así, la copa del salmista rebosaba con gozo y gratitud. En el Salmo 23, versículo 5, el salmista dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hermanos, cuando hay gratitud en nuestros corazones, y decía, ¿cuántos favores no ha hecho el Señor en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo? Hoy en día hay situaciones tan difíciles por las cuales estamos atravesando. Todos los que hemos experimentado la enfermedad del COVID y otras cosas más, realmente
basta y hay razones sobradas para darle gracias al Señor. Entonces, pero a medida que vayamos creciendo, nuestra copa rebosará de gozo si entendemos bien toda la inmensidad de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también conoceremos una gratitud desbordante. De verdad, qué gozo es saber que hoy en día, mis hermanos, de cuántas cosas no nos ha librado el Señor. Y por eso debe haber gratitud en nuestros corazones. Estas, pues, son las características de la fe firme de un creyente genuino que anda en Cristo. Asimismo, constituyen nuestras mejores defensas contra los sutiles ataques del error. Vaya, si no tenemos ataques del error hoy en día. Ustedes se ponen a escuchar programa por todos lados y en el cuadrante de una emisora usted encontrará muchas enseñanzas. Y cuando va a la palabra del Señor, encuentra, dice, bueno, pero es que no tiene una base bien fundamentada. Y debemos tener cuidado por este lado. De tal manera, mis hermanos, televidentes o como quieran vernos, un creyente con gratitud o rebosante de alegría, de gozo, es un creyente bien arraigado. Un creyente que se ha desbordado de gratitud está en constante crecimiento en la palabra y en su vida espiritual. Un creyente que está arraigado y firme en la palabra es un creyente agradecido con su Señor y estará dando siempre gracias en todo lo que le toque que enfrentar o confrontar y pasar por situaciones difíciles. Siempre lo hará con gratitud en su corazón, sabiendo que en quien ha creído ha sido en el Cristo que un día vino a dar su vida en la cruz del Calvario por él y por todos nosotros. De tal manera, mis hermanos televidentes, de verdad, seamos bien arraigados, estemos creciendo siempre constantemente en la palabra y en nuestra vida espiritual, y que siempre estemos agradecidos. En una de estas enseñanzas recuerdo haber dicho que el apóstol Pablo nos enseñaba a orar. Primero, debemos hacerlo con gratitud, que al momento de orar tenemos que ir al Señor agradeciendo todas las bendiciones que nos pudo haber dado en un día. Y al amanecer, cuando usted ora, de nuevo, agradecerle al Señor su vida, su salud, y que lo haya despertado esa madrugada, poder levantarse. Entonces, después de ello, pues vendrá nuestro listado de peticiones o alguna necesidad que nosotros por la cual estemos pasando. De tal manera, esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Espero que le haya sido de bendición y de edificación para su vida espiritual. Y en el futuro puedan ver, arraigado, está creciendo, ahora está muy agradecido porque ha aprendido de la palabra del Señor. Yo le invito en esta noche a que elevemos nuestra oración al Señor, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho con nuestra vida en este día. Acompáñenme y vamos a orar con nuestros hermanos pastores acá. Nuestro amado Padre, en esta hora de la noche, venimos ante ti, Señor, con mucha gratitud. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos has guardado, nos has sido refugio, Señor, en todo este día. Desde el momento que abrimos nuestros ojos, nos levantamos, Señor, y pudimos activarnos. Tú nos has guardado hasta este momento. Y por ello, Señor, hay gratitud en nuestros corazones. Permita, Padre, que nuestro corazón esté rebosando de gozo, de alegría, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, por todas las abundancias de alimento, de salud. Ha sido nuestra provisión, Señor, pero también ha sido nuestro guardador durante este día, Padre. Y no lo dudamos, Padre amado, que aquellos hermanos que
han estado enfermos, tú, Señor, los has levantado. Hemos visto en la vida de nuestros hermanos, los has levantado para que ellos sigan glorificando tu nombre, para que anuncien este evangelio, Señor. Te damos muchas gracias por ello. Y oramos, Señor, por aquellos hermanos que no hay duda que estén hospitalizados en este momento. Por favor, Padre, visítalos tú en aquel lugar. Ponga el bálsamo necesario en los lugares afectados de sus vías respiratorias, Señor, en los pulmones. Padre amado, por favor, obre de manera eficaz en la salud de mis hermanos. Por aquellos que están pasando, Señor, también situaciones difíciles en sus hogares, porque no tuvieron los recursos, Señor, de poder ir a un sanatorio, ir a un hospital, Padre. Por favor, toma tú el control sobre la vida y la salud de cada uno de mis hermanos. Aquellos que están pasando situaciones difíciles, Señor, porque perdieron un trabajo por esta pandemia, Señor. Aquellos, Señor, que han estado alquilando una casa y hoy no tienen cómo pagar esa renta y están siendo desalojados, Señor. Por favor, también estamos pidiendo por ellos, Señor. Y desde ya te agradecemos porque tú vas a obrar por ellos, por mis hermanos, por mis amigos, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Y por eso, Señor, tenemos mucha gratitud. Y sabemos que esta noche nos estás escuchando, Señor, y obrarás de manera muy especial en cada vida. Oramos, Señor, con gratitud, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Últimas palabras de nuestro pastor, Abdiel. Por favor, hermano Abdiel. Gracias, hermano Ezequiel. Gracias, amados pastores, por este tiempo que hemos compartido juntos para edificar el cuerpo de Cristo. No se olvide que el agradecimiento es el ejercicio práctico en el cual nos despojamos de cualquier logro nuestro y le dedicamos toda la gloria a Dios. Por eso agradecemos a Dios lo que Él ya hizo por nosotros. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio. Le agradecemos su sintonía, bendecimos sus vidas, pedimos al Señor que su paz esté en cada uno de sus hogares como está en el nuestro. Cuídense mucho, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.